Comienzo. Hoy vamos a escuchar a la licenciada Gala González Barrios, que es becaria doctoral en la Universidad Politécnica Virginia Tech en Estados Unidos, y nos va a hablar sobre restituir la voz, diseño, tecnología y justicia desde un enfoque interdisciplinario. Gala, te dejo a vos el mando. Gracias. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Todos? ¿Está todo bien? Sí, ok, bueno. Bueno, bienvenidos. Un placer estar acá, gracias por la invitación. Quiero contarles hoy, voy a hablar más o menos 40 minutos, 45 minutos, así después tenemos unos minutos para hacer preguntas. Pero bueno, un poco quería contarles inicialmente, o sea, si bien yo estoy haciendo un doctorado interdisciplinario en el que estoy desarrollando un proyecto específico para personas que atraviesan laringectomías, o sea, personas que tienen específicamente esa patología, que es en general tratamiento primario de un cáncer de laringe, me parecía que estaba interesante también hacer como un poco del mapeo del proyecto y cómo son los perfiles interdisciplinarios en este modelo de programa norteamericano, y un poco cómo es mi perfil, porque yo creo que es un perfil particular de alguna manera que hace un poco al tipo de proyecto en el que estoy ahora. Entonces voy a hacer como un mapeo de cómo llegué a este proyecto y de lo que estoy trabajando. No puedo entrar 100% en el proyecto de la voz, pero lo vamos a ver un poco en general. Bueno, esta es una de mis esculturas de laringes, que tengo varias. Em, pero quería contarles que mi recorrido es un recorrido de haber hecho varias carreras antes del doctorado. Yo primero estudié música en el Esnaola, y después estudié arteterapia, que si bien arteterapia es oficial en el norte global, o sea, está nomenclada, etcétera, en Argentina no lo es. O sea que es como algo medio así, como informal, que se estudia en Argentina. Pero igual yo trabajé varios años haciendo experiencia clínica en una clínica de neurorehabilitación, y en función de esa experiencia después hice una diplomatura en neurorehabilitación transdisciplinaria. Y esta era una clínica que trabajaba con transdisciplina como una metodología, más que como una filosofía. Y ellos trabajan mucho con el CIRET, que es otra clínica de neurorehabilitación y rehabilitación general de Cuba, y otras instituciones italianas que también buscan eso, como hacer ese traspaso de la transdisciplina desde este aspecto como filosófico a un aspecto metodológico específico. Pasaron muchos años desarrollando metodologías de trabajo con pacientes, sobre todo centrada en identidades. No sé cuántos saben de metodologías transdisciplinarias e interdisciplinarias, pero como la definición de transdisciplina que más tomamos en general es la de Nicolescu, de que la transdisciplina es como en general, las metodologías complejas son una crítica a las limitaciones del paradigma positivista científico, ¿no es cierto? Entonces están mucho más vinculadas a la asociación disciplinar y un poco a... Hay un montón de palabras que se crearon para definir cómo se trabajan estas metodologías, pero una definición que está buena es... em, ustedes están admitiendo, ¿no? Porque yo como soy ¿Sí? Sí, Ah, listo. tranqui, Ok. tranqui. Ah, perfecto, bueno, gracias. Em, es que la transdisciplina es como la consideración de los problemas en sus distintos niveles de realidad. Entonces, más que pensar en el enfoque disciplinar o las herramientas disciplinares que podemos llegar a tener como profesionales para entender un problema, pensamos el problema en sus características desde un lugar un poco más humanitario, incluso quizás, y en función de eso generamos estrategias para trabajar con un enfoque interdisciplinar o transdisciplinar, que igual son diferentes, ¿no? Digo, interdisciplina y transdisciplina. Em, yo después en el contexto de ese proceso empecé a estudiar artes electrónicas en la UNTREF. Mi formación fue casi siempre más que nada en artes, pero siempre pensé el arte como un lenguaje y un sistema de pensamiento mucho más asociado a la resolución de problemas complejos que a la producción de obras. Si bien hice varias obras, em,
me interesa más como un lenguaje y me interesa mucho en su diálogo con lo científico, como que en ese sentido pienso que, por ejemplo, el programa que estoy haciendo ahora es muy en esa clave de el artista renacentista, ¿no? Como da Vincianos. Como que hay que tener formación en ciencia, en general todos desarrollamos tecnologías de una u otra forma y además somos todos artistas. Entonces como que es un perfil en ese sentido muy híbrido y muy amplio y muy generoso, ¿no? Como gente muy que navega un montón de cosas. Digo esto porque a mí también me entusiasman un montón los compañeros que voy conociendo que se van formando en interdisciplina. Y en ese sentido nosotros entendemos la interdisciplina como un perfil específico y no tanto como un tipo de abordaje que a uno le puede pasar, ¿no? Como, bueno, yo soy especialista en tal cosa y trabajo en este equipo interdisciplinario donde atendemos esto, sino que nosotros pensamos, bueno, yo soy especialista en interdisciplina y trabajo en equipos que están trabajando problemas complejos. Y en general es como esa la clave en la que lo pensamos. Cuando empecé artes electrónicas en la UNTREF, en el segundo año radiqué un proyecto en el 2015 que se llama Intercambios Transorgánicos, que sigue activo hasta el día de hoy y es un proyecto de desarrollo de investigaciones y sobre todo de interfaces para el campo de la salud desde un enfoque muy artístico y de las artes electrónicas está radicado en el Instituto de Arte y Cultura, donde yo también estoy radicada como investigadora, y es parte, funciona dentro del Muntref Centro de Arte y Ciencia, que es un museo laboratorio de la universidad. En ese proyecto hicimos varios trabajos, tanto de formación, de educación, como de desarrollo y transferencia al campo de la salud. En general son todos desde esta perspectiva entre transdisciplinar e interdisciplinar, pensando la salud en términos amplios, pensando la salud en términos de calidad de vida del paciente un poco más allá eh, bueno, la idea de la rehabilitación de un problema en particular. Entonces, por ejemplo, de los proyectos que hicimos, que fue muy importante porque recibió muchos reconocimientos que nos dieron la posibilidad de formarnos e iterar varias veces el diseño de este proyecto fue el C3D, que era como una interfaz de biofeedback en tiempo real, que funcionaba como un pincel, como una especie de controlador inalámbrico, que le permitía a los pacientes que tenían que hacer rehabilitación física a largo plazo, que son espacios terapéuticos donde se registra como una pérdida de motivación fuerte a lo largo del tiempo, porque en general son espacios que son como de trabajo a largo plazo, donde los movimientos que hacen los pacientes son como muy repetitivos, son siempre los mismos, son como escenas muy complejas de la rehabilitación, tanto para el paciente como para los profesionales. Entonces, como nos interesaba cómo el arte puede, o las artes electrónicas, y sobre todo la dimensión interactiva de las artes electrónicas pueden mejorar la escena para las dos partes, ¿no? Como cómo pueden hacer de esa escena una escena donde todavía el objetivo es, digamos, funcional, digamos, cuánto se amplía o mejora la capacidad de movimiento del cuerpo de un paciente, pero al mismo tiempo cuánto aparece de la identidad del paciente, cuánto el arte abre conversaciones entre terapeutas y pacientes, cuánto aparece la motivación, cómo se relaciona la creatividad con la mejoría de los pacientes. Como que hay varias preguntas de investigación que son interesantes en esos cruces. Y en algún momento me di cuenta que a mí me interesaban mucho más esas preguntas de las que sabemos muy poco que el desarrollo de productos y servicios que después no llegan a nadie. Bueno, no llegan a nadie. Yo soy muy pesimista, pero en el campo de la tecnología hay como una tradición en el desarrollo de interfaces, que es crear aplicaciones para todo, y después eso tiene muchísimos problemas porque comprendemos muy poco nuestras poblaciones de interés, porque no son centrales en las investigaciones que hacemos, porque los productos y servicios suponen problemas de acceso, problemas de distribución, entonces no necesariamente responden a problemas específicos.
Y además de esos proyectos, el museo laboratorio está dentro de Tecnópolis, que es el parque temático más grande de Latinoamérica y que es nuestro parque nacional público de arte, ciencia y tecnología, que abre sus muestras en determinados años y en otros no. Pero cuando abre sus muestras, tiene aproximadamente entre 50.000 y 80.000 visitantes, de las cuales la mayoría son infancias y adolescencias. Entonces, lo que hemos hecho nosotros desde el 2015 hasta ahora es en los momentos de muestra, de alguna manera sacar el laboratorio al espacio de exhibición y probar cómo aprovechar ese caudal de visitantes para probar distintos configuraciones posibles de los proyectos que íbamos desarrollando. Entonces, además de poner, no, bueno, esta pelota que va en la mano, que puede ser adosada a cualquier parte del cuerpo, fue pensada muy específicamente para personas que hacen tratamientos de rehabilitación, pero en espacios de interacción colectiva pensamos como distintos tamaños, entonces ahora hay un niño que tiene como un objeto más o menos grande, entonces como fuimos poniendo distintos sensores en cosas que tienen distintos tamaños, que se mueven de distintas maneras, que implican distintos tipos de interactividad de a uno, de a varios dispositivos al mismo tiempo, y probar distintos sistemas de biofeedback, distintos sistemas de representación, es decir, distintos tipos de dibujos, distintos tipos de sonidos, etcétera. Entonces siempre lo entendemos, yo junto con todos mis compañeros con los que trabajé, que la verdad es que yo soy la que hace este proceso muy de académico, pero trabajé con muchos compañeros que siguen trabajando en las mismas cosas, que son un porcentaje enorme de todo lo que hago, como que ni investigo sola, ni investigo para individuos, ni siempre todo lo que hago es muy colectivo y tiene mucho valor en ese carácter grupal. Yo soy muy buena comunicando, me gusta mucho lo de contar, pero en realidad cuento por un todos, no por un gala nada más. Em, y sobre todo, este fue un proyecto donde yo empecé a pensar en esto, ¿no? En la tecnología como una biointerfaz, como algo que no tiene solamente que ver con la experiencia individual, sino que si el cuerpo es un territorio político, de lucha, afectivo, entonces las tecnologías también dialogan con esto porque cada vez están más cerca de nuestro cuerpo y cada vez tienen que formar más parte de nuestro día a día. Entonces, no se puede pensar solamente en términos funcionales o ejecución de tareas, sino también en relación a nuestras identidades y a cómo vivimos el cuerpo en la vida. Em, el doctorado que estoy haciendo ahora, que es en diseño centrado en el humano, es un programa individualizado e interdisciplinario. Es decir, que nosotros trabajamos con varios departamentos de la universidad. En simultáneo tenemos un board de evaluación que es muy amplio porque tenés que tener como un director por disciplina que interviene en el proyecto. Eso se presenta el primer año del proyecto como se hace en Argentina, pero acá lo que se hace es se presenta el proyecto y te dan un año ya estando en Estados Unidos trabajando para justificar científicamente el valor científico, digamos, del proyecto, sus características, o por qué tiene que ser interdisciplinario, por qué tiene que ser individualizado y por qué es un proyecto científico. Eso se evalúa con un board de personas que son externas a la universidad, que es más o menos de 30 personas, y después tenés 3 años más para desarrollar todo el doctorado. Dos son de diseño de los experimentos y boards de ética, básicamente, y el último es de colección de datos. El examen preliminar es en el tercer año y al final del cuarto la presentación de la disertación. A veces se estira, pero bueno, yo creo que la mayoría de los alumnos lo logran hacer en 4 años porque es gente que viene formada en más de una disciplina, en general es gente que viene investigando formal o informalmente o desarrollando temas y llega con una idea muy específica de lo que quiere hacer. O sea, son alumnos que vienen con un proyecto hecho en función de algo que les interesa, que es una obsesión suya, y en ese sentido todos nosotros hacemos proyectos totalmente diferentes. Em, Ninguno de nuestros proyectos se parecen, no compartimos las mismas disciplinas, no tenemos los mismos contextos de trabajo. Y lo que tenemos sí es una formación muy fuerte en metodologías y a mí en particular me interesan mucho las metodologías participativas, que ahora lo voy a hablar brevemente, que me parece interesante para Argentina.
y etnografía, que también es una práctica que, bueno, ustedes deben comprender barra conocer muy bien también. Acá puse esta foto porque como yo soy de lo comunitario, de lo comunal, de lo conjunto y de lo colectivo, quería mostrarles que, claro, que llegué sola a Estados Unidos hace 2 años y que un poco lo que posibilita estar en un lugar tan remoto, en distintos niveles para mí, es la comunidad que uno se hace en los distintos lugares en los que trabaja, vive, etcétera. Así que quería poner una foto linda de mis amigos ahí. Em, Como saben, estoy trabajando en tecnologías de asistencia para la voz, para personas que atravesaron una laringectomía, que es un tema complejo que cruza varias disciplinas, como, bueno, arte es el que un poco impongo yo, pero ética, inteligencia artificial, accesibilidad, el derecho a la comunicación como un derecho humano. Implica una interacción con comunidades vulneradas porque las personas laringectomizadas son primero pacientes oncológicos y después las laringectomías generan un impacto muy profundo en las personas, que ahora lo vamos a ver un poquito. Entonces implica como un trabajo muy duro entre muestrear con esos pacientes que son muy difíciles de encontrar, o sea, de encontrar, de mantener un vínculo a largo plazo, la comunicación. Son como tecnologías para comunidades desafiantes en un problema particular que es desafiante, que es la comunicación y el habla humana. Em, Brevemente lo que es una laringectomía, por si no lo saben o necesitan como refrescar, es la amputación de la laringe. En general es el tratamiento primario o secundario de un cáncer de laringe. Eh, como parte de la laringe están las cuerdas vocales, entonces las personas pierden la voz, también pierden el olfato, no respiran más por la nariz, pierden el sentido del gusto. Em, Son personas que en las investigaciones lo que vemos es que tienen una pérdida del sentido de vida muy grande. Aparece la depresión, el aislamiento, los problemas de comunicación devienen en que es muy difícil reincorporarse a la vida laboral, dejan de sentir placer por cosas que antes les daban placer, como pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con los amigos, hacer determinadas actividades extracurriculares, etcétera. Hay una componente de aislamiento en esta población que es fundamental. Em, y lo que sucede con los métodos tecnológicos para la recuperación de la voz es que en general generan una voz muy ruidosa, muy poco orgánica, sean electrolaringes o el método orosofágico, que es como una voz eruptada. Ambos tienen muchos problemas en este sentido de la comunicación con la gente y que las personas que tienen esa tecnología para el habla se sientan bien o se sientan cómodas o sientan que su calidad de vida después del proceso del cáncer vuelve a ser, ¿no? Algo que les permite circular. Entonces, ahí hay como un desafío que para mí es muy interesante. Y hay otra dimensión que es la dimensión del capitalismo, aunque ahora sea tan difícil hablar de esto. Pero esta es una población que crece más o menos aproximadamente en todo el mundo en un ratio de 300.000 personas nuevas por año, ¿no? En el mundo. Entonces es un mercado muy pequeño con un problema demasiado complejo, lo cual genera como esta distancia del campo científico-tecnológico en términos de cómo se entiende en el norte global por lo menos, que es como, bueno, hay que producir tecnologías para hacer transferencia a productos y servicios y que eso genere la solución del problema, pero también genera economía real y acceso. Y esto no es así. Esto no genera acceso, la gente no todo el mundo accede a una tecnología para el habla, no todo el mundo ni siquiera en el norte global, ¿no? Ni hablar de Estados Unidos, que por ejemplo no tienen salud universal. Pero no solamente eso, sino que las tecnologías que se desarrollaron hasta ahora son relativamente vagas, o sea, son sencillas, sí resuelven un problema, pero no mejoran la calidad de vida de la gente, no ayudan a que la gente se reintegre a la sociedad. Y hoy hay una serie de tecnologías emergentes que nos ponen en la situación de tener que pensar cómo van a ser estas transferencias concretas a estos servicios y estos productos, porque hay dimensiones éticas, porque hay derechos digitales de los ciudadanos, porque hay derecho al acceso a la comunicación, porque los servidores, porque los modelos de entrenamiento de voces por inteligencia artificial pertenecen mayormente a compañías de Big Tech. Entonces son problemas lindos en el sentido de que en un perfil interdisciplinario nos permiten hacer estrategias complejas donde identificamos
distintos tipos de problemas que van a aparecer en el desarrollo de una nueva tecnología y a la vez podemos pensar en estrategias que favorezcan esto, ¿no? El acceso de las personas mucho más que la creación de estos productos y servicios, pensando que esta idea, ¿no? De la teoría del derrame, que bueno, eso produce nuevos mercados, los nuevos mercados generan crecimiento, el crecimiento genera más distribución de la riqueza, bueno, eso no pasó, nunca pasó, no va a pasar, entonces hay que pensar otras posibilidades. En ese sentido, la voz es mucho más que el sonido, es mucho más que la capacidad de comunicarnos, es una expresión del cuerpo, de la historia de una persona. Y cuando nosotros empezamos a entrevistar gente, más como en un trabajo artístico, casi etnográfico en Argentina, apareció la palabra de la identidad, o sea, en todas las personas que entrevistamos, y para nosotros fue muy extraño eso porque no la estábamos pensando la palabra. Y la gente nos decía eso, en algún momento de la entrevista, sin que nosotros lo preguntemos, decía, no, bueno, yo siento que perdí mi identidad o siento que mi marido perdió la identidad. También en un momento entrevistamos personas que hacen transiciones de género, que también viven transformaciones radicales de la voz y las cuerdas vocales juegan un rol muy, muy fundamental en eso. Y también decían que había eso, ¿no? Como una búsqueda de una nueva identidad y en ese proceso la voz se convertía en un nuevo problema de, bueno, dónde está esa voz que realmente está asociada con mi identidad? Entonces, así fue también como llegamos a vincular esta pregunta. Ahora estoy haciendo un systematic review de justamente el gap en la literatura entre estos dos conceptos, la idea de la relación entre la calidad de vida y el concepto de identidad en personas laringectomizadas. Un proyecto que sí les puedo mostrar es este. ¿Para cómo estoy de tiempo? Bueno, bien, bien. Frénenme si tienen preguntas o díganme si no se entiende nada, porque yo a veces como esto me parece medio raro todo. A veces no sé si capaz dicen, bueno, no sé qué está hablando, pero bueno, me dicen, me avisan, ¿ok? Frenamos y pues, respondemos preguntas. Uno de los enfoques que también tenemos en general quienes trabajamos con discapacidad desde una perspectiva de justicia social, de derechos humanos, es que sobre todo en las discapacidades siempre hay como dos caras, ¿no? Como que las discapacidades están definidas por la sociedad, ¿no? Como bueno, no generamos una idea de normalidad y después todo lo que no entra en esa normalidad entonces tiene un problema y hay que solucionarle ese problema, sobre todo para que vuelva a encajar en esa normalidad. Y esta es como una crítica profunda que, bueno, acá se hace bastante. Y que tiene que ver con que, primero, que eso es una ilusión que entretenemos todos, porque según la Organización Mundial de la Salud, una de cada 20 personas en algún momento de su vida va a tener una discapacidad transitoria o permanente. Entonces, la idea de que la mayoría o esta como una especie de imaginario social sobre la normalidad o lo que funciona continuamente es como más un entretenimiento de una idea que la realidad es muchísimo más diversa, divergente, extraña, particular, múltiple, etcétera, que en esta cosa de normalidad donde después todos tratamos de encajar con mucha resistencia, con muchos problemas, obviamente. Entonces, a mí me gusta mucho también estudiar como el otro lado de cuando un paciente reporta algún problema en el contexto de lo social. Pienso, bueno, qué cosa, ¿no? Con las voces también. Que cuando una voz no se condice con la imagen corporal que tiene un cuerpo, hay algo que se rompe para el que escucha como una especie de cosa casi siniestra. La voz es como un cuerpo en otro cuerpo. Entonces, como cómo se entrena también la audición de voces extrañas o la posibilidad de entender, por ejemplo, que nuestra voz también cambia a lo largo de la vida, durante toda la vida. Entonces, en este semestre que pasó, hice esta máquina de la empatía, que lo hice como en el contexto de un semestre con compañeros en donde básicamente esto es muy del diseño centrado en el humano que tiene estas metodologías como entre etnográficas y de de diseño interacción humano-máquina, que como que tienen como estas estrategias de prototipado rápido que son inherentes a todas las disciplinas de diseño en tecnología prácticamente.
que tienen ciertos problemas. Obviamente esas metodologías están ampliadas por el campo de la investigación científica, pero bueno, un poco te dejan practicar y tiene como una característica muy artística también este tipo de experimentación. Entonces lo que hice fue armar dúos que se hacían como unos recorridos, como unos juegos, donde tenían que eh, lograr tomar información de una cantidad de personas alrededor del campus sin hablar, ¿no? Como recorridos silenciosos y usar las tecnologías que quieran, pero sin poder usar la voz y lograr generar una serie de conversaciones. Y después en la otra persona del dúo era como un observador meramente y los dos van como haciendo notas. Y en todos los casos siempre hay vergüenza y frustración. Siempre hay como vergüenza y frustración. En algunos casos reportaron como esa sensación de como aislamiento. Y hice otro ejercicio que es como para modificar la voz, entonces lo que hice fue grabar varias personas y después con los participantes que escuchen las voces reales de algunas personas y después las voces modificadas, ¿no? Como tener canales que tienen determinados efectos, como bajarle la frecuencia o subírsela, y otro canal con muchos artefactos para que suene muy robótica, ¿no? Entonces como ir una misma voz, una misma identidad, por así decirlo, como con distintas versiones para ir testeando cuáles son las sensaciones que aparecen. Estos son como microexperimentos cortos que no requieren contacto con poblaciones vulnerables y comités de éticas largos. Entonces me ayudan también a ajustar algunos experimentos para llegar a la colección de datos final. Estos son un par de mapitas de calor para ver cómo funcionaron esos experimentos y la verdad es que yo por lo menos siento que es un poco obvio el resultado y es que la voz original, la voz sin ninguna modificación es la que se siente más auténtica. El cambio de frecuencia es mucho menos radical en términos de impacto emocional y de sensación de organicidad que los artefactos, que esa idea de la voz robótica, que sí es la que se siente más lejos. Y funny enough gracioso, es un poco gracioso, no lo es obviamente, pero digo, es gracioso que esta voz, o sea, la voz que tiene más artefactos sonoros, la más robótica, es la que más se encuentra en todas las tecnologías de recuperación de la voz. Entonces yo me pregunto, con dos experimentos, igual, obviamente vengo experimentando hace tiempo, pero digamos, con experimentos muy sencillos se puede ver que son tecnologías que requieren un poco más de diseño e incluso requieren trabajo, mucho más trabajo comunitario para entender la calidad de vida y la calidad de cómo los otros escuchan, cómo las personas escuchan en lo social y cómo las personas con laringotomías se sienten escuchadas, cómo procesan el sonido de su voz y cómo el sonido en términos de diseño sonoro, de sonoridad, de cuerpo sonoro, es fundamental cuando una persona pierde la voz y lo poco que se ha estudiado, de vuelta, también es un mercado diminuto y todos los mercados diminutos son difíciles porque los mercados un poco hoy guían qué se investiga y qué no se investiga y cada vez se pierde más soberanía en todos los gobiernos, en todos los estados respecto a lo que se puede investigar o no. Y de hecho las agendas globales actuales que incluso buscan mejorías como más abstractas, como las transiciones energéticas y demás, también tienen agendas que están armadas con muchísimo lobby. Entonces es muy difícil encontrar en estas poblaciones que son relativamente pequeñas y discriminables en este sentido, investigaciones suculentas y rigurosas y amplias y muestreos grandes para entender desde dónde se diseñaron las tecnologías, por qué están en el estado en el que están, cuáles son los proyectos que se están haciendo para mejorarlas y cómo son las estrategias específicas de transferencia. Entonces, esas son preguntas que hoy forman parte de mi doctorado. Esto es simplemente una interfaz de usuario medio de juego donde voy integrando todos esos experimentos sencillos que les mostré recién. Y el proyecto más grande que estoy haciendo para el doctorado, del que puedo mostrar muy poco por ahora, obviamente, es una máquina de cantar. Esta es una imagen creada con inteligencia artificial. Entonces, lo que hago es como una integración de tecnologías, básicamente usando
computer vision, haciendo traqueo de distintos puntos de la cara y entrenando modelos asociados específicamente a cada usuario, modelos en general todos de entrenamiento local. Con servidores locales también. Y lo que hacemos es eso pasarlo más que a un Google Colab y a cosas, a entrenamientos de voces en bancos de voces con modelos y recursos de Big Tech Companies. Hicimos como un paso para atrás ahora, vamos a ver dónde cierra esto, pero hoy estamos trabajando mucho más en síntesis y diseño sonoro para el síntesis de voces y como integración de algunas tecnologías que permiten generar estas voces más orgánicas, traquear a las personas, hacer estas máquinas de canto, como enfocarse específicamente en una exploración más creativa, ver hasta dónde eso promueve la idea de la identidad, de la conversación, de la historia personal, etcétera. Pero con esta premisa de, por un lado, respetar la privacidad de las personas, respetar sus derechos digitales y generar como unas tecnologías que tengan como más un criterio de acceso, casi de política pública que de producto o servicio. Una cosa que incorporé mucho a mi investigación desde que estoy acá son las metodologías participativas, que hay en muchas disciplinas, pero en el diseño humano-computadora se usa bastante y no solo tiene un criterio de participación en el sentido de hacer cosas comunitarias, usar técnicas que permiten como de alguna manera darle una voz a la comunidad en el sentido de que expresan, son un espacio, son metodologías que generan muchos espacios de expresión, de trabajo en conjunto, de trabajo a largo plazo con comunidades, son muy situadas. Pero no solamente tiene eso, sino que también tienen algunos requisitos que no todos los investigadores que usan metodologías participativas cumplen, pero que para mí son importantes e intrínsecos de la metodología, que es, por ejemplo, la coautoría con las comunidades, ¿no? Que el autor final de los resultados de las investigaciones no es el investigador, sino que son los participantes de toda la comunidad y que también son esos participantes los que pueden, por ejemplo, hacer las conferencias. Y en este sentido, bueno, hacer todas las estrategias de divulgación de las investigaciones, pero también eso es como una especie de abrir un acceso a la producción de conocimiento del sector académico, ¿no? Que también es como un gran problema y que desde la interdisciplina lo pensamos mucho, que es la transferencia y cómo los ciudadanos, eso se ve hoy cada vez más, ¿no? Igual la participación ciudadana en la producción científica, pero bueno, cómo generar metodologías que hagan de eso una posibilidad concreta y cómo darle valor a esas metodologías a partir de usarlas concretamente. Obviamente que acá hay muchos investigadores que lo usan como un whitewash o porque se pone de moda y entonces todos hacen metodologías participativas y después ves los trabajos que hacen y es un parachute research. No sé no sé si saben, pero el parachute research es este como forma de investigar clásica del norte global que depende profundamente del sur global, entonces mandan a sus investigadores, vienen acá, hacen un muestreo, nos dicen que nuestro input es súper importante, pero después se van y nosotros no sabemos nunca más nada, ni quiénes eran, ni dónde están, ni cuáles resultados tuvo la investigación, si le va a servir a una empresa multinacional o si le va a servir a los ciudadanos del país en el que estaban investigando. Entonces, eso es como un modelo de investigación que está cada vez peor visto y muchos, no todos, pero muchos de los latinoamericanos que trabajamos en Estados Unidos empujamos metodologías participativas y de valoración de la soberanía, la independencia y la libertad de los pueblos latinoamericanos para decidir cómo, de qué manera y con qué objetivos se llevan adelante las investigaciones articuladas con el norte global en nuestro territorio. Entonces esto lo quería aclarar porque sí, son metodologías que son súper interesantes, pero tienen este gran problema de que hay mucha gente que las usa solo porque, bueno, queda bien para las carreras que tienen, pero después en la realidad son exactamente el tipo em, de metodología de investigación que las metodologías participativas intentan criticar e intentan como ampliar hacia versiones más justas. Acá les dejo dos referencias de dos investigadores que me parece que
muestran muy bien el diseño participativo y el diseño basado en identidades. Christopher Ledante, que es un profe de Georgia Tech, que es una uni hermana de Virginia Tech, y hace esto, ¿no? Como todo lo que hace son, bueno, críticas, muchas críticas al diseño de interacción humano-máquina, pero también muy buenas aproximaciones metodológicas a el diseño centrado en comunidades y a cómo crear tecnologías o cómo criticar la creación de tecnologías en relación con políticas públicas. Y en este sentido, recomiendo mucho que miren sus trabajos, saquen si quieren una captura de pantalla a este slide. Porque es interesante el tipo de comunidades marginales y vulneradas con las que trabaja y los resultados que tiene, que son en general muy diferentes a esta concepción Silicon Valley de, bueno, listo, esto, ¿cómo termina? En una app que vamos a vender o en una app que se va a usar así. Bueno, no, esto no termina en una app, termina en una consideración de un problema complejo que implica transformaciones incluso hacia dentro del mundo de la tecnología y en este sentido él hace muy buenos aportes y Brenda Laurel es una diseñadora mucho más Silicon Valley si queremos en su estilo, pero en el auge de el arte por computadoras, de videojuegos por que se juegan directamente en la computadora. Hizo una serie de juegos centrados en poblaciones de niñas que eran como poblaciones que no se consideraban en ese momento en absoluto, mucho menos para hacer videojuegos o como segmento específico de relación con herramientas técnicas. em, para promover como la inclusión y como el desarrollo madurativo en experiencias clásicas que viven niñas como K-12, medio adolescentes. em, Niñas adolescentes, y como con arte muy lo-fi, ella creaba como este es un videojuego, está bueno para que lo vean, y creo que pueden jugar una versión muy fácil en la compu y chequear por ustedes mismos cómo es esa circulación en el juego, pero básicamente son como historias que se van desarrollando en donde vos podés tomar una serie de decisiones y las decisiones tienen distintos como impactos en tus compañeros de escuela, y es todo sobre, bueno, haberte cambiado de escuela y como tener que relacionarte con gente nueva. Y ella es muy conocida por hacer este ejercicio, inicialmente en un mundo muy de hombres, de tecnología, muy Silicon Valley, muy full, hagamos los proyectos del futuro de los productos. Y ella dijo, sí, bueno, no, cómo también todas estas herramientas pueden servir para proyectos mucho más socializantes. Esto lo voy a pasar de largo porque es como nosotros interdisciplinarios y diagramas de Venn es como un solo corazón, se imaginarán. Em, pero bueno, para cerrar les quería contar cómo son las certificaciones que estoy haciendo, cómo son las formaciones, porque vieron que en Argentina tenemos seminarios cuando haces el doctorado, pero en Estados Unidos es como que haces una carrera again, porque tenés que tomar clases, que no son seminarios, son clases con exámenes, con todo. Entonces, bueno, como parte de esas clases puedes hacer, ¿no es cierto?, certificaciones. Yo lo que estoy haciendo es, estoy trabajando con el campo de diseño de interacción humano-máquina, que soy parte de esa comunidad dentro de Virginia Tech. Es una comunidad que es la que ayuda básicamente a que las tecnologías de la información se conviertan en productos y servicios que sean accesibles para la gente. Tuvo muchos auges, es lo que hace que tengamos apps. Esto es algo que no se investiga en Argentina para nada y para nada desde la perspectiva que hay en Estados Unidos, que es realmente la de eso, crear como las tendencias de consumo de productos y servicios relacionados a las tecnologías de la información, la computación. Y hoy está en un estado complejo porque hay una serie de críticas internas en el campo que tienen que ver con que finalmente la accesibilidad a bienes, servicios y necesidades básicas no mejoró como era la promesa de este tipo de disciplinas o de campos disciplinares. Y más aún, se convirtió en un campo que colaboró fuertemente con el generar comportamientos compulsivos en el uso de teléfonos, de redes sociales, y contribuyó a la explotación de la atención y la creación de dependencias tecnológicas. Entonces, hoy es uno de los campos que sabemos que es el que nos ayuda realmente a generar una transferencia entre las tecnologías en su desarrollo más abstracto con la sociedad, pero que
ya no se puede seguir reproduciendo como si no tuviera consecuencias y hay que aceptar que cada vez que dijimos que estábamos solucionando un problema, estábamos creando otros 20. Les dejo estas dos referencias de estos dos investigadores para que los chusmen porque son muy buenos y tienen libros muy interesantes que también estoy mencionando acá. También estoy haciendo el programa de Ciencia, Tecnología e Ingeniería para las políticas públicas, porque algo que también está un poco en consideración es que como científicos y tecnólogos tenemos una responsabilidad que es cómo podríamos colaborar en desarrollar gobernanzas donde el desarrollo científico y tecnológico está bien transferido a quienes crean políticas públicas y cómo nosotros como científicos y tecnólogos podemos participar en la creación de políticas públicas, pero basándonos en el conocimiento científico mucho más que en este criterio de transferencia para el desarrollo de mercados. Y también es un entrenamiento de lenguaje, ¿no? Como de lenguaje de comunicación entre tipos de profesionales, tipos de expertise, distintos stakeholders, como le dicen acá, ¿no? Como personas que tienen intereses involucrados en los problemas que desarrolla una política pública y pensar en conjuntos de objetivos amplios, negociaciones amplias y también transferencias sencillas, es decir, no perder rigor, pero tampoco comunicar de una manera que es incomprensible para alguien que tiene una agenda que funciona por ahí más desde lo político que desde lo científico. Em, entonces, este programa, bueno, es muy interesante porque también es como que genera perfiles que nos prepara un poco para hacer como una rodilla entre estos dos mundos y mejorar un poco esta transferencia más enfocados a la mejoría de la calidad de vida de las personas que de vuelta, ¿no? Solamente a los productos y los servicios. Finalmente contarles que bastante bien de tiempo, ¿eh? Y 46. Estoy por ir también ahora en septiembre a la University College London a trabajar 3 meses como Visiting Scholar en el Instituto de Innovación y Propósito Público que es dirigido por Mariana Mazzucato. Si no la conocen a Mariana Mazzucato, se las recomiendo, es una economista que tiene algunas obras muy importantes. Una es El Estado Emprendedor, que es una crítica a Silicon Valley y a cómo no se trata de Steve Jobs, sino de 40 años de políticas públicas del gobierno norteamericano. Y otro que se llama Misión Espacial, que es un poco más nuevo, que habla de una especie de enfoque de misiones gubernamentales muy audaces para la solución de problemas humanos complejos y toma como ejemplo la misión espacial de Estados Unidos. Y voy a ser supervisada por Cecilia Ricap, que también se las recomiendo si no la conocen, porque ella es una investigadora argentina que trabaja mucho en el capitalismo intelectual, en los monopolios intelectuales, el rol de las Big Tech en qué podemos investigar, cómo van a moldear el futuro del trabajo y del desarrollo científico-tecnológico. Y lo que hacemos, lo que vamos a hacer es como una especie de colaboración en este sentido, de que ellas piensan mucho la economía y la política. Y yo lo que pregunto en mi doctorado mucho también es cuál es el rol de un diseñador y un tecnólogo que no está tan enfocado en estas metodologías que van a venir estrictamente en productos y servicios en el mercado, en startups, en programas de emprendedores, sino que están alineados con una visión de gobierno donde la salud público-privada es un objetivo fundamental y la articulación entre el desarrollo público y el desarrollo privado tienen objetivos audaces, amplios por la solución de problemas complejos de la humanidad, mucho más que por algún hype tecnológico como pasa ahora con la inteligencia artificial. Finalmente, decirles que cuando llegué hace 2 años ganamos una beca para hacer un trabajo con comunidades de universidades históricamente negras e históricamente que sirven a minorías, no me sale traducir tan fácil eso, que son HBCUs and MSIs, porque Virginia Tech es una universidad históricamente blanca, entonces esa beca nos sirvió para hacer articulaciones con universidades de otras partes de Estados Unidos y traer alumnos, profesores, también articulamos con la UNTREF en Argentina y armamos estas hackatones y jornadas de producción de música electrónica con un programa de código abierto que es el que hizo mi director, que es Fede Lorc, y yo pude liderar esos eventos y esa beca que la cerramos
hace un mes atrás, ya no creo que se vaya a abrir porque ya saben cómo está también el contexto científico-tecnológico en Estados Unidos, pero fue muy interesante para esto, ¿no? Para crear comunidades, ampliar comunidades y entender también condiciones de limitación y de dinámicas de poder en Estados Unidos que son bastante diferentes a Argentina, incluso como entienden las comunidades, es absolutamente diferente a Argentina y a Latinoamérica en general. Pero bueno, en ese contexto del programa este también generamos comunidades internacionales. Hoy también tocan con nosotros en nuestra orquesta de laptops que hacemos con este programa alumnos no solo de estas universidades que incorporamos, sino también alumnos de distintas universidades de Argentina, incluida la Universidad de Córdoba. Ahora también sumamos pueblos originarios que tienen una componente de hackers y de desarrollo tecnológico muy grande de México, de Michoacán, de Chiapas, que también están empezando a tocar con nosotros. Así que, bueno, nada, súper contenta de poder seguir con mis trabajos comunitarios, que son los que más me gustan. Y bueno, nada, para cerrar era esto, ¿no? Como quería dejar algunas reflexiones que para mí son como las más importantes en todas estas cosas que atravieso yo, que es difícil, ¿no? Como seguirme, ya lo sé, pero que esto, que para los que estudiamos interdisciplina específicamente es un perfil y es una especificidad en sí misma, que no trabajamos ni con problemas abstractos ni con problemas simples. O sea, nunca va, es raro que un interdisciplinario esté desarrollando profundamente una tecnología para una gran empresa de tecnología, pero también es difícil que lo encuentres haciendo una app para abrir el teléfono con un botón, para abrir un auto con un botón por Bluetooth. Es más, es gente que trabaja específicamente con problemas complejos y específicamente en el diseño de estrategias. Y que en este sentido la tecnología va mucho más allá de la cuestión de la usabilidad, de la adopción, y que genera muchas más preguntas que hasta ahora se quieren esquivar y que para mí son las más importantes de preguntar. Y que obviamente la lógica latinoamericana y la lógica del norte global son absolutamente diferentes y que ahora estando acá me doy cuenta que los aportes y los intercambios podrían ser muchos más y mucho más articulados. Pero bueno, voy a dejar acá. Gracias por escucharme en este tiempo y bueno, háganme preguntas si quieren. Bueno, Gala, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo un par de preguntas en el chat, así que te las voy a ir leyendo. Dale. Acá Vero Cocos dice, genial charla, Gala. Perdón si lo mencionaste. ¿Hay proyectos de librerías de voz previo a la operación de laringetomía? Por ejemplo, grabar cierto contenido y luego usarlo con IA para luego hablar. Sí, sí, eso es parte de los proyectos que tenemos. De hecho, en Argentina, mis alumnos, que creo que el que dirige ese proyecto está acá hoy, que es Emanuel Misli, él está haciendo su proyecto de tesis de grado en Ingeniería en Sonido en la UNTREF sobre un mapa de voces argentinas que un poco mezcla esas dos ideas. Y tenemos por un lado un mapa de voces y por otro lado otro proyecto que se llama Archivos. Archivos lo que hace justamente es juntar como voces. El problema de esos proyectos es la dimensión ética. Por eso todavía, en ese sentido, nosotros tenemos menos miedo a tomarnos tiempo, que es lo que no pasa en la tecnología, y preferimos eso a, no, movete rápido, rompe cosas, dale, salí, porque después en eso se vulneran mucho los derechos de las personas. Entonces, hay preguntas concretas sobre las dimensiones éticas de estos proyectos, pero sí es Archivos un programa de banco de voces, digamos, donde uno puede dejar como la foto de tu momento, de ese momento de tu vida, de tu voz, y lo puedes modelar en ese mismísimo momento y usarlo como con un text-to-speech, pero también puede quedar como parte del banco y para un otro momento que lo quieras o que lo quieras usar. El tema es cómo eso está accesible, dónde quedan los datos, quiénes son los dueños, con qué modelo se hace, qué empresas son las que tienen las infraestructuras para hacer esos modelos. Entonces, en un mundo tan monopolizado, bueno, hay que admitir nuevas preguntas y ver qué otras infraestructuras tecnológicas vamos a tener que hacer para quedar realmente en una práctica ética, porque bueno, obviamente
Bueno, esto abre un montón de preguntas, pero voy a ir a la otra, que es el mapa de voces. El mapa de voces es un poco menos complejo porque no necesariamente acumula voces que después se pueden modelar y demás, sino que lo que hace es como acumular samples de voz pequeños, cortos, y los relaciona con el territorio argentino para mapear las transformaciones de los acentos argentinos a lo largo del territorio nacional, que un poco muestra puede mostrar un montón de cosas y esta es la idea, ¿no? Que sea como más una herramienta para hacer distintas preguntas, pero bueno, los acentos no se condicen con los límites políticos, pero además hay una diferencia en los acentos y las formas de hablar entre clases sociales, entre rangos etarios. Hay un movimiento territorial, no todo el mundo que ocupa un espacio es de ese espacio históricamente, hay movimientos, hay migraciones, emigraciones. Entonces también estamos trabajando como un poco en ese proyecto que es un proyecto largo, yo creo que va a ser mucho más amplio que una tesis solamente, pero bueno, son los dos proyectos que tenemos que van en esa línea, Vero, de em, como de tener un banco de voces. Bien. Bien, después acá Marcelo Bata dice, acá en Argentina los doctorandos también tienen que cursar asignaturas con exámenes final y juntar un puntaje para poder defender su tesis. Sí, lo sé. Gracias. Después, Verónica acá dice, ¿pensás volver a Argentina luego del doctorado? ¿Te gustaría generar espacios nuevos como esos que mencionás que aquí no existen de la transferencia de tecnología humano-máquina? Sí, obvio, me encantaría volver a Argentina. Me pregunto cuáles van a ser las condiciones materiales para que pueda hacer el tipo de investigación que hago, pero sí, mi objetivo es trabajar en Argentina y hacerlo para mi país, que lo amo muchísimo. Pero bueno, no depende 100% de mí y faltan 2 años, entonces veremos, veremos. Bien. Acá, no sé si Karen o Lucía, porque están las dos juntas, pero dicen, si alguien perdió su voz y forjó su identidad con la lengua de señas, ¿puede una nueva voz tecnológica considerarse realmente una restitución simbólica? En general, las personas que pierden la voz no usan lenguaje de señas. Las personas que usan lenguaje de señas en general son personas sordas. Em, por lo menos lo que conocemos de los pacientes de las personas con laringectomías es que no les interesa aprender el lenguaje de señas, quieren volver a hablar. Porque además el tema del lenguaje de señas es que no está la escucha. Entonces el sonido no es una posibilidad y tampoco es una necesidad porque tampoco lo van a escuchar. Entonces, pero para la persona que escucha, y que también habló antes, que habló hasta cierto punto de su vida, lo que necesita es la sensación de esa voz, es como la recuperación de esa parte amputada de alguna manera. Pero sí, son preguntas interesantes, o sea, se pueden hacer. En un momento me acuerdo que lo habíamos preguntado a un conjunto de fonoaudiólogas con las que estamos trabajando que nos decían justamente esto, que sí, que el lenguaje de señas es algo que las personas con laringectomías no están interesadas en hacer, pero después tienen otra tecnología que pueden usar. Acuérdense que es la voz esofágica, que es como una voz que vos aprendés a eruptar, ¿no? Como que podés tomar bastante soda y demás. Entonces eso genera como aire y usás como el diafragma para controlar cuánto sale de aire y con ese aire las personas modulan y hacen una voz. Pero también es una voz que es muy ruidosa porque tiene las características sonoras de un erupto, realmente. Entonces también genera como problemas. Y no todo el mundo la puede aprender porque es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer y no solamente es difícil de hacer en términos normales. Cuando hay una depresión de por medio es incluso más difícil de hacer porque son cosas que requieren mucha, mucha motivación y como voluntad. Claro, sí, debe ser terrible porque no solo pierden la identidad, pierden, o sea, pierden una parte del cuerpo que les da debe ser terrible. Así que sí, la depresión ahí Es muy debe ser difícil. terrible. Y acá Verónica dice, muy interesante. Bueno, Y creo que me no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere desmutearse y hacer alguna pregunta más. Bueno, creo que no. Así que creo que podemos dar por finalizado. Gala, muchas gracias por la presentación. Gracias, gracias por la invitación, chicas. Les deseo mucha suerte en el ciclo
Y bueno, estamos al habla. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Buena Gracias. semana para todos. Gracias. Abrazos a todos. Mucha suerte. Chao, gracias.